Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bueno amigos, tal como lo anunciamos, ya está aquí en el estudio con nosotros Rodolfo Sanz, él es alcalde del municipio de Ambrosio Plaza, Guarenas. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Él también es miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. No, gracias a ti por la invitación. Es muy importante su presencia hoy aquí en el estudio y con el permiso de los habitantes de Guarenas, luego al final podemos cerrar hablando un poco del tema de gestión local. Pero yo quisiera que abordáramos a detalle todo lo que conmocionó el día de ayer a las redes sociales referido a la autocrítica o la crítica que realizaba el exministro de Planificación y Desarrollo, Jorge Giordani, sobre todo atendiendo a la situación de la economía nacional y comprendiendo que hoy en día el país está viviendo una situación económica en la cual se han tejido varias preguntas, sobre todo referidas a si el modelo económico es o no el correcto, y escuchar de la voz de Jorge Giordani algunas críticas genera ciertas dudas, ¿no? Hay algunos que lo han denominado el padre intelectual de la crisis que hoy vivimos, pero también hay otros sectores que se plantean que son unas críticas que hay que revisar, que hay que responder. Yo quisiera conocer su visión en este sentido. Fíjate, yo creo que el ministro Giordani debería publicar un libro titulado Una autocrítica perpetua. Él habla de que hay una crisis estructural. Una crisis estructural no se forja en un año o 2 años de gobierno. Si es cierto lo que él dice, él es corresponsable de lo que está ocurriendo, porque fue ministro de Planificación y después de Economía y Finanzas durante varios años del gobierno del presidente Hugo Chávez. El tema es que es costumbre en algunos dirigentes, una vez incorporado el gobierno, una vez que ya no manejan, no controlan, no conducen hilos de poder, salir entonces con posiciones que nunca señalaron cuando formaron parte de la estructura de poder. Ese es el caso del profesor Jorge Giordani. Me parece una extravagancia decir que la economía venezolana es una bomba de tiempo. Hay una situación sobrevenida por la caída en los precios del petróleo. Es decir, los precios del petróleo no fue que aumentaron, no, disminuyeron de $105 a cerca de 40, 50 dólares el barril. Y en una economía que todavía sigue siendo altamente dependiente de la renta petrolera, situación que no creó ni el presidente Hugo Chávez ni el presidente Nicolás Maduro, obviamente esa disminución en los ingresos de la renta nacional va a afectar inevitablemente la economía del país. Alcalde, pero hay un señalamiento que genera muchas dudas porque él hace alusión precisamente al estatus de PDVSA. Él dice que el gobierno está raspando la olla para poder pagar las deudas. Esto pone a los venezolanos en ciertas dudas acerca de cuál es la estabilidad de PDVSA hoy y acerca de si esta afirmación tiene o no tiene sentido. Fíjate, el financiamiento externo se contrató cuando Giordani era ministro, además siempre fue directivo del Banco Central de Venezuela. En todo caso nunca mostró ninguna intención de que estos financiamientos se hicieran en mejores condiciones en las que hoy existen. Y no es verdad que se está raspando ninguna olla. Nosotros tenemos que pagar este año cerca de 9.000 millones de dólares en intereses de deuda externa. Hay margen de juego. Nosotros podemos recurrir a la banca de inversión para la compra de deuda venezolana y tratar de lanzarla 4 o 5 años más adelante. Nosotros podemos discutir términos de refinanciamiento, podemos renegociar parte de esa deuda. En todo caso, lo que la República no va a hacer es entrar en default. Venezuela tendrá que pagar sus obligaciones porque eso perjudica la imagen del país y restringen la posibilidad de acceso a nuevos financiamientos en el mercado internacional. ¿Y usted considera...? Pero nosotros tenemos margen de maniobra, no tenemos posibilidad de conseguir recursos e incluso de acudir a la banca de inversión para que ésta pueda comprar parte de esa deuda y el Estado venezolano ahorrar esos recursos en dólares para dedicarlo a la importación de medicamentos, de alimentos y al desarrollo productivo industrial. De manera que no es verdad que se esté raspando ninguna olla. Esas son las
declaraciones extravagantes que siempre da el profesor Jorge Giordani. Hay algunos analistas financieros que especulan que si Venezuela no acude al Fondo Monetario Internacional, precisamente pudiera caer en default. ¿Usted considera que esto es cierto? No vamos a recurrir al Fondo Internacional, el Fondo Monetario. El Fondo Monetario está prácticamente cerrado. Nosotros tenemos posibilidad de acudir a los mercados financieros, refinanciar parte de nuestra deuda, conseguir nuevos recursos para, digamos, atender los compromisos que tiene el país. Eso seguramente lo hará el ministro de Finanzas en los próximos meses. Alcalde, usted señala como corresponsable del escenario económico que vivimos hoy a Jorge Giordani, pero él de alguna forma deja clara la situación comparativa de que cuando él trabajaba con el presidente Chávez, el Banco Central de Venezuela sí presentaba las cifras y él considera que es un error político no presentar las cifras de inflación a la nación. Fíjate, él fue ministro de Planificación, fue ministro de Economía. Si hoy hay una situación difícil, seguramente él tiene parte de la responsabilidad en lo que está ocurriendo en Venezuela. El Banco Central sí publica la cifra. El gobierno ha hablado con claridad al país. Una economía que pierde 25.000 millones de dólares en ingresos es una economía que entra en una situación de dificultad económica. De manera que no es cierto que se oculten las cifras de inflación. Tampoco es cierto, como él señala, que el presidente Maduro no le haya hablado claro al país. Lo que no podemos hacer nosotros, y no lo va a hacer el presidente Maduro, es sacrificar los avances sociales que ha tenido la revolución en los últimos 15 años para ahorrar recursos y entregárselo a la banca internacional. Lo que no vamos a hacer nosotros es hacer lo que dice Europa. Fíjate, los países desarrollados salieron de la crisis de dos formas. Bueno, Europa no ha salido de la crisis, porque Europa se decidió por la política de shock del Fondo Monetario Internacional, reducir pensiones, reducir los presupuestos de salud, desmontar el estado de bienestar que se había creado en Europa. Estados Unidos con Obama dio un salto adelante, usó el financiamiento vía presupuestos públicos para inyectar recursos a los bancos que habían sido quebrados, y Estados Unidos se ha ido recuperando más aceleradamente de la crisis que Europa. Nosotros no vamos a elegir el modelo europeo para superar la situación de dificultad económica que tenemos. Alcalde, hablando de responsabilidades, usted también fue ministro de Industrias Básicas y uno de los señalamientos que hace Giordani es de la necesidad de la revisión de las industrias del Estado. ¿Qué es lo que sucedió en este sentido y cómo se pudiera revisar objetivamente esta materia? Mira, el profesor Giordani tiene una mezcla de fantasía, ¿no?, con tremendismo económico a veces. Él se opuso al plan de reestructuración de las empresas básicas, que cuando yo era ministro le presentamos al presidente Hugo Chávez. Inventó una tesis de control obrero que en su momento yo señalé, y él lo sabe, que no era viable, que no podía sostenerse, porque no podías implantar una tesis de control obrero en una empresa que primero había que recuperarla económicamente. Y él es corresponsable de que las empresas básicas de Guayana no hayan salido de la situación económica en que han estado durante algunos años. Es muy fácil ahora decir que hay que reestructurar PDVSA, que hay que reestructurar las empresas básicas, cuando en su momento se opuso a ese plan que se le presentó al presidente Hugo Chávez. Así como siempre se opuso a una política expansiva del gasto público. El profesor Giordani sabe que no miento cuando señalo que varias veces se opuso a los aumentos de salario, varias veces se opuso a los aumentos de pensión. Él no creía en esa política expansiva del gasto público para atender las necesidades sociales de la población venezolana, para pagar esa enorme deuda social que encontró el presidente Hugo Chávez cuando llegó al poder. También hay una propuesta que señala el profesor Giordani, que es la nacionalización del sector financiero y del comercio exterior. ¿Usted considera que esto sería viable? ¿Cómo pasa de un extremo a otro? Según él, la solución es nacionalizar la banca y el comercio exterior. Yo no estoy de acuerdo con esa medida. O sea, yo no creo que la solución hoy es estatizar la banca. El gobierno tiene el Banco Bicentenario, tiene el Banco Venezuela. O sea, no es un problema del control absoluto del capital financiero que circula en la economía venezolana, como tampoco es, también lo señala él en su nuevo libro, que hay una crisis de hegemonía por el control de los medios de producción. Nosotros, el Estado, tenemos hoy
el control de los medios de producción fundamentales, de manera que no se trata, uno, del control absoluto de los medios de producción. Hoy en el mundo, es una vieja teoría, no se trata solo de quién controla los medios de producción, se trata de quién controla la distribución del excedente y qué se produce y qué se hace con los medios de producción. Así como tampoco la solución es comenzar a estatizar bancos, a nacionalizar bancos, como dice Jordani, porque a mi juicio eso, lejos de introducir un elemento que nos ayude a resolver la situación que tenemos, la agrava. Fíjate cómo pasa él, de un extremo a otro. Él es una mezcla de fantasía con tremendismo económico trasnochado y en desuso. Alcalde, yo quisiera hacerle una pregunta, pero más que como alcalde, como miembro de la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cómo recibe el PSUV las críticas? ¿De qué manera se canalizan y de qué manera estas críticas se pueden asumir para aplicar correctivos? ¿O es que no puede haber críticas dentro de las personas que tienen lealtad hacia el Partido Socialista Unido de Venezuela? Mira, yo te voy a responder de esta manera. Si alguien ha sido crítico de este proceso, he sido yo. El primer libro crítico que hicimos del chavismo lo hice yo en el 2007. Yo ahí señalé que ese concepto que había inventado Jordani de las empresas de producción social, que era un concepto fantasioso extraído de los libros de Mesar, no era viable, no era sostenible en el tiempo. Y nosotros, en el debate interno, el presidente Chávez siempre fue respetuoso de las críticas. Pero una cosa es la crítica para construir dentro de la revolución y otra cosa es la descalificación, porque ya no estás en el poder. Son dos cosas diferentes. El caso de Jordani no es una crítica constructiva dentro de la revolución, es un conjunto de señalamientos, es un conjunto de malas intenciones respecto a quien hoy ejerce el poder. No es una crítica decir, el presidente no sabe nada de economía, esto es un desastre, esto va hacia un barranco. Eso no es crítica, eso es descalificación de la acción de gobierno. Alcalde. En el PSUV sí recibimos las críticas y sí debatimos. No hay un partido donde se discuta más y donde haya más crítica que dentro del PSUV. Yo nunca fui proscrito por el presidente Chávez por haber publicado libros críticos. Al contrario, el presidente y el PSUV lo valoran, porque son críticas para tratar de corregir errores que lo hemos tenido, que nadie lo niega. El hombre más autocrítico de su gobierno fue el mismo presidente Chávez. Chávez reconoció públicamente errores. Pero una cosa es reconocer en el marco de la revolución los errores y aceptar la crítica, y otra cosa es descalificar por colocarse en la acera de enfrente todo lo que hace la revolución. Alcalde, se nos agotó el tiempo. Y usted ha dicho que ha sido una persona crítica y nos habló, nos hizo referencia al libro y todas las críticas que le presentó en su momento el presidente Chávez. Si usted le tocara hoy ser autocrítico y presentar una crítica al gobierno nacional, en pocas palabras, ¿cuál sería? Tenemos que profundizar el debate sobre el tema económico. Yo creo que el gran tema hoy, además de la inseguridad, es el tema de la economía. Y yo te digo, Andrea, yo no tengo ningún problema en debatir públicamente con quien sea los problemas económicos de la revolución. El mundo hoy tiene problemas económicos. El capitalismo mundial tiene una crisis. Nosotros no escapamos de esa crisis porque en mucho nuestra economía sigue funcionando bajo las leyes del mercado. Yo estoy dispuesto a que discutamos lo que haya que discutir y creo sí que nosotros en un momento determinado debemos introducir algunas rectificaciones a la visión económica que tenemos. Se nos agotó el tiempo y el espacio de Noticiero de Venevisión y de Entrevista de Venevisión está a la orden si usted quisiera hacer este debate y lo quisiera hacer público con una visión encontrada. Le damos las gracias a Rodolfo Sanz, él es alcalde del municipio de Ambrosio Plaza, Guarenas, que hoy estuvo aquí en nuestra Entrevista de Venevisión, más que hablando como alcalde, como miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por habernos acompañado la mañana de hoy. Gracias a usted. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado.